Presentarles, si me permite Sandra, y a las personas que nos siguen, parte de un himno que damos a conocer y luego esto está relacionado con la entrevista que tenemos en instantes nada más. Veamos. Vamos a referirnos a este 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional en Cuba. Queremos conocer también parte de la historia, conozcamos parte de la región y también vamos con la coyuntura, con la actualidad. Y por ello está con nosotros hoy Eric Valdés, él es representante, encargado de negocios de la Embajada de Cuba y es un gusto que nos acompañe esta noche. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido. Perfectamente bien. Gracias, Gabriela, gracias, Ayala, por invitarnos. De nuevo aquí en último round, para mí sería el primer round, no el último. Claro que sí. Y es un gusto que nos acompañe para ir abordando estos temas, porque más allá de los temas de coyuntura que vamos a abordar en el programa en minutos más, también hacer referencia a este tipo de fechas, ¿no? Me decía antes de iniciar la entrevista, ni bien llegaba al canal, Eric me decía, en Cuba es feriado 25, 26, 27. Exactamente. 3 días feriados. El día 26 de julio del año 1953, Fidel Castro se dio a conocer en Cuba y en el mundo. El Che Guevara, que estaba en ese momento en La Paz, aquí en Bolivia, estaba acá, exacto. Ese día conoció la existencia de Fidel Castro. Y fue a partir del asalto al cuartel Moncada. Estos fueron 121 jóvenes que se llamaron jóvenes de la generación del centenario. Del centenario porque se celebraba el centenario de nacimiento de José Martí. Y entonces por eso se llamaron de esa manera. Había habido un golpe de Estado un año antes. Batista, que era un dictador, el García Meza nuestro, había ocupado el poder con el apoyo de los Estados Unidos y entonces los jóvenes rebeldes al fin se organizaron para asaltar la segunda fortaleza militar más importante que en ese momento existía en Cuba, que era el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. A su vez también hicieron una acción similar en un cuartel que se llamaba Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Bayamo es una ciudad cercana, estamos hablando de 200 kilómetros de Santiago de Cuba. El interés era tomar esos dos cuarteles, hablar por radio, enaltecer el pueblo, repartir armas y hacer una revolución. Realmente eso, desde el punto de vista militar, fracasó. 120 jóvenes, fueron asesinados más de 80, que fueron capturados. Fidel por suerte se salvó, logró huir a las montañas, días después lo capturaron, lo sancionaron a 15 años de privación de libertad, pero ya era conocido. A partir de ese momento la población de Cuba empezó a comprender que había un líder, un joven, en aquel momento de 26 años, Raúl Castro tenía 21, que estaban haciendo una acción militar contra la tiranía. Y eso fue muy importante porque a partir de ahí sí la gente se empezó a unir a ellos. Eran desconocidos. Hasta ese momento solo que teníamos partidos burgueses tradicionales, el Partido Comunista, que hacía mucho esfuerzo, pero era muy reprimido por el macartismo que había en el mundo, y otras figuras de izquierda, revolucionarios, que tenían un pensamiento más progresista. Pero realmente el único que se propuso cambiar radicalmente el curso de la historia de Cuba
y hacer una revolución profunda de Fidel Castro, la gente empezó a seguirlo por eso. Esa fue la razón. Por eso es que nosotros decimos que es el día de la rebeldía nacional y tenemos 3 días feriados. Ahora en este momento es carnaval. Igual que aquí, ¿Ah, sí? claro. Y la gente celebra y va a fiesta y la pasamos muy bien. Es porque estamos celebrando la rebeldía. Es algo que uno tiene que reconocer. Todos los pueblos son valientes. Los pueblos luchan por su independencia, por su bienestar. Pero a veces hay que entregar la sangre también. Y ese fue el día que marcó el hito, que marcó el curso de la historia en Cuba. Va el inicio. Para triunfar el 1 de enero, que fueron 5 años, 5 meses y 5 días después del asalto que te Moncada, triunfó la revolución. Fíjese si fue famoso Fidel a partir de ese momento, que hasta Che Guevara lo conoció, estando aquí en Bolivia. No tenía ningún vínculo todavía. Pero él reconoce que estando acá, él leyó en los periódicos lo del asalto en Cuba a una fortaleza militar, le llamó la atención. Le gustó saber que habían personas en el mundo que se oponían a la forma de dominación dictatorial. Y por esa razón, él después, cuando conoció a Fidel, le dijo, al fin te conozco. Cuando se conocieron en México años después, en el año 56, una de las cosas que le dijo el Che fue, al fin lo conozco, porque ya había leído de él, había sabido que era gente valiente, gente arriesgada, gente usada, arrestada, que estaban dispuestas a dar la vida por cambiar el curso y encontrar una nueva forma de hacer política, economía, desarrollo social en el país. Ese fue el principio del triunfo de la Revolución Cubana. ¿Cómo ves, Eric, el transcurso de estos años? Mira, ha sido muy complicado, obviamente, es una situación complicada que Cuba ha sabido demostrar y hacer frente al bloqueo económico, y bueno, ahora después de unos avances vemos un retroceso junto al nuevo presidente de Estados Unidos, todavía bloqueada Cuba con esta situación, pero va mostrando también otro tipo de imagen que es lo que no se la esperaban. Entonces ha transcurrido todo este tiempo, todos estos años, y cómo visibiliza también a las nuevas generaciones, las generaciones que están ahora presentes, los jóvenes allá en Cuba. ¿Cómo ven este tema de la misma revolución? Mira, es algo... Primero, yo tengo la impresión que la nueva política que ha establecido el gobierno de Estados Unidos, aun cuando sea muy agresiva, va a ser transitoria, porque en 50 años no pudieron. ¿Qué puede hacer en 4 o 5 años? ¿Qué pudieran lograr? Absolutamente nada. Los cubanos decimos con mucha ecuanimidad que en Cuba no se come miedo. Es una expresión popular, no se come el miedo. O sea, nunca está en el plato. Los cubanos no tienen miedo. Y lo han demostrado. Se enfrentaron a 11 presidentes de los Estados Unidos, estamos muy cerca. Fuimos invadidos militarmente, tenemos más de 50 años de bloqueo y nos mantenemos. Con mucha ecuanimidad, con mucha más sabiduría, con mucha más experiencia, con el legado de Fidel, con el legado de firmeza, de valentía de Fidel. Una de las cosas que quiere cambiar el imperio y los medios masivos de comunicación es que murieron y se enterraron, se acabó, con el Che, con Fidel, con Chávez. Ese sería el propósito. Y nosotros los revolucionarios lo que tratamos de hacer todo lo contrario, mantener ese legado. Ahora el domingo, este domingo 30, Caracas, Venezuela, tiene también su Moncada, tiene su Girón, y lo hace de forma muy sabia. Tienen ahí una votación por la paz, por la cordura, por el bienestar, por el desarrollo del país. Esa va a ser la votación del domingo en Venezuela. Y en Cuba ocurre un tanto igual. Las nuevas generaciones de cubanos siguen siendo revolucionarios, porque sí, comprenden perfectamente bien que es o revolución cubana o muerte, o nada. No queda alternativa. O somos colonia de los Estados Unidos, colonia gringa, como lo ocurre a Puerto Rico todavía, o nos mantenemos independientes, para poder tener desarrollo en la ciencia, en el deporte, en la cultura. A pesar del bloqueo, necesitamos ser independientes. Yo tengo la impresión de que la revolución cubana no ha cambiado ni un milímetro con relación con los Estados Unidos. Podemos estar perfectamente, somos vecinos, podemos tener una buena relación, pero recomendamos que no la quieran tener mala, porque ya hemos dado experiencia, hemos dado muestra que mala no se camina. Es así. Eric, mira, ¿cuál es la
¿Cuál es el papel que tiene Cuba, por ejemplo, y la importancia que ha tenido durante estos años en la región, en América Latina? Y a esto voy a incluir una pregunta que nos viene de las redes sociales. Por ejemplo, Alfredo Jiménez dice, ¿cuál es la importancia de Fidel en Latinoamérica? Fidel y Cuba en Latinoamérica, en la coyuntura que se viene en adelante. Bueno, los gringos nunca nos perdonaron dos cosas a Cuba. La primera es que ellos creyeron, sinceramente, llegaron a creer que Cuba era un territorio que les pertenecía. Parece que por la cercanía, aquellas políticas que ellos idearon de la fruta madura, el destino manifiesto, todas esas cuestiones, le hicieron creer que Cuba era una posesión de ellos. Era un balneario gigantesco, era también un casino gigantesco y era además un burdel gigantesco y que les pertenecía. Un buen día llegó un Robin Hood, con vestido verde olivo y con barba, se llamaba Fidel Castro, llegó el comandante y mandó a parar, como dijo Carlos Puebla. Y se acabó aquello. Por esa razón que aparentemente nosotros le quitamos lo que era de ellos, es que ellos no nos perdonan. Y la otra cosa que no perdonan de Cuba es su ejemplo, que aun cuando no quieran, se irradió en América, se irradió en África y se irradió en muchos lugares. El ejemplo de soberanía, de dignidad, de interés, de valentía que dio Fidel Castro es inmenso. Es un monumento a la dignidad. Es como dice el presidente Evo constantemente, que es un ejemplo a imitar, es un ejemplo de solidaridad, no solamente con Bolivia, con países de América, con África. Hablamos hace un tiempo atrás del combate al ébola, y que tuvo que enfrentar a un médico cubano, incluso uno se enfermó, contrajo el ébola. Por suerte está sano, está bien. Ahora, lo que hemos hecho, lo que hace una revolución, es lo mismo, por ejemplo, lo que resulta increíble para el mundo es que un pueblito tan chiquito, de 11 millones de habitantes, con tan poco territorio, tan cerca de los Estados Unidos, ha logrado mantenerse. Y se ha logrado mantener por varias razones. Primera, porque nosotros estamos rescatando nuestra dignidad, nuestra soberanía, nuestra independencia, que no es negociable. Y estamos tratando de hacer un proyecto político, un proyecto económico, de acuerdo, ajustado a nuestras necesidades. De la misma manera que lo hace Bolivia, que tiene una revolución cultural, que el indio por primera vez está en el poder, que reconoce todas las lenguas, que comparte todo su tesoro cultural con el resto, que además es un ejemplo de desarrollo económico, no solamente para Bolivia, para el mundo, es constante, todos los años crecen. Y además es un ejemplo a imitar, movimientos sociales en el poder. O sea, todas esas cosas que llaman la atención, eso es una verdadera revolución, eso es un cambio drástico. Lo que hizo Cuba fue brindar lo que podíamos, como decía Martín, no se entrega lo que nos sobra, se comparte lo que se tiene. Y eso fue lo que hicimos. No lo hicimos con la voluntad, como dicen algunos, que se portan revoluciones, como si la revolución se pudiera meter en un contenedor dentro de un barco y después llevarlo a un lugar. Eso es falso. Lo que pasa es que hay los ejemplos. La resistencia, cuando Girón, cuando la crisis de octubre, la resistencia del pueblo cubano frente a los embates del imperio. Y además el deseo desesperado por desarrollarnos campañas de alfabetización, premios culturales, premios deportivos, todo eso hizo que la gente dijera, bueno, no puede ser tan malo. Ahora mismo acabo de leer que ya Cuba tiene 54.000 graduados de medicina del mundo en una escuela que está en La Habana, de ellos 5.000 bolivianos, de lo cual nos sentimos muy orgullosos todos. Pero ya son 54.000 que se han graduado en estos años, desde el año 1999 hasta la fecha, en 18 años, hay 54.000 nuevos médicos formados en Cuba, de forma gratuita. Cuba también ha logrado colocar una buena cantidad de médicos en el resto del mundo. Aquí mismo hay 750 en Bolivia. Y no es donde más hay, porque también como tiene 5.000 bolivianos que se han graduado en medicina, hay que ayudar a otros. Pero tenemos más de 3.000 en Centroamérica, más de 25.000 en Venezuela, más de 11.000 en Brasil, decenas de miles en África. O sea, tenemos una buena cantidad. Y Cuba ya cuenta con un médico por cada 130 habitantes de la población. Esa es la revolución. Eric, ha sido un gusto conversar estos minutos. El placer es mío. Y bueno, a disfrutar pues de estos 3 días en Cuba, ¿no? En Cuba, sí, hay que tomar alguna paseña también, algún cicani aquí. Muchas gracias. Claro que sí, Eric Valdés.
encargado de negocios de la Embajada de Cuba, que nos ha acompañado en el programa para comenzar el programa y así vamos viendo también el contexto internacional. Tenemos una primera pausa. Al retornar nos vamos hasta Santa Cruz porque lo habíamos mencionado. Allá se tiene el Congreso de Gas y Petróleo de YPFB, importante sin duda alguna, y vamos a conocer aquellos acuerdos, convenios que se tienen que permiten el crecimiento para nuestra región, obviamente. Una pausa, ya retornamos.